Entonces la política se está entendiendo como empresa. La empresa familiar donde yo te paso de un lado a otro, te voy pasando a mis siguientes generaciones el poder. Lo más irónico o absurdo de todo el caso es que muchas de esas familias son empresas en sus territorios, como la familia Chagüí, que de hecho es una familia de agrónomos que se han formado en el territorio, que tienen grandes empresas, no sé qué tal, pero no les es suficiente. Proagros del Sinú se llama que además, si no estoy mal, tuvo una relación con el escándalo de Agroingreso Seguro. Ahora hablemos de otra persona que se llama Julio Elías Chagüí. A mí me suena mucho este apellido Chagüí por los de CRT. ¿Tiene que ver con los de CRT, Diego? Claro. ¿Ah? Chan, chan, Allá chan. en CRT hay un sitio, de hecho, donde uno va a ir como unas empanadas de berenjena deliciosísimas. Está llena como de gente famosa y no sé qué tal, pero son las mejores empanadas del mundo. Eso es lo único bueno que tiene CRT. Bueno, no, claramente, CRT, a ver, son los Chagüí de CRT. Sí, esa es la estructura no me Chagüí digas. de CRT. Nuestro segundo, pues, personaje cuestionado es parte de esa estructura de CRT y hace parte también de una estructura muy similar a todo lo que se ha venido manejando en Córdoba. Julio Elías también muy cuestionado, no solo por lo que es su participación dentro de lo que es el entramado Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, porque en el mismo escrito de acusación que hay contra los congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, hay un apartado contra Julio Elías Chagüí. Oh, por Dios. ¿Por qué? Porque Julio Elías Chagüí era presuntamente la ficha que había escogido el exministro, hoy por hoy capturado, Luis Fernando Velasco, para hacer la transacción política, económica, contractual y demás en la Comisión Primera de Senado, en medio de la ley de sometimiento. O sea, la palabra mágica es transacción, sí, en todo esto. Había una transacción, entonces pues ahí es donde va el punto del papel de Julio Chagüí. Julio Chagüí viene de los Chagüí de CRT, es un heredero de estructura política. Recordemos que sus dos sus dos primas fueron congresistas en el periodo pasado, que fueron Ruby Chagüí, una de las manos derechas del expresidente Álvaro Uribe, y Sara Elena Piedradita Lions, prima de Alejandro Lions, prima del exgobernador Alejandro Lions. Hoy por hoy acusada por la Corte Suprema de Justicia por el cartel de la hemofilia. También en Córdoba, ¿no? Bueno, y recuerda que nuestro querido Lions también tiene sus cositas. Total. O sea, por ahí hay cositas. Total. El niño prodigio de la política cordobesa. Ahí es donde hay un entramado que la familia Lions, la familia Chagüí, todos unidos, todos juntos, vamos haciendo política, mandamos otro candidato, acá viene Julio Elías, y Julio Elías termina convertido en un personaje que en el Congreso presuntamente ha venido cogiendo una fama muy similar a la que tuvo otro personaje de esos pintorescos de nuestra política nacional, como fue el señor Eduardo Pulgar. Recordemos que antes de la captura de Pulgar, la gente decía, o en el Congreso el rumor era que Pulgar llegaba presuntamente y decía, bueno, ¿qué hay para mí? Y están diciendo ahora que Julio Elías está cogiendo presuntamente todo ese mismo aura. Entonces la pregunta es, la evolución de la política, la evolución de la democracia, la protección de la democracia, ¿dónde está? Y este candidato, Julio Elías Chagüí, pues también es de Córdoba y está caminando el departamento con el número 15 del partido de la U, y por ahora, mencionado en la misma plata que sale de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, no ha hecho nada. Tengo un dato curioso, tengo dos datos curiosos. ¿De Chagüí o de Lions? De Córdoba. Ah, de Córdoba. De tu amado departamento. ¿Saben cuántas personas han llegado al Senado en el departamento de Córdoba desde 1905, pues desde la creación del departamento a hoy, fuera de relaciones de parentesco y localidad? Cuéntanos. Una persona, y esa persona fue Eleonora Pineda, porque en su momento fue catapultada a la política por Salvatore Mancuso. Si no hubiera recibido ese envión y ese palancazo tan impresionante en esa época, tampoco llega. Entonces, hay gente que le dice a uno, y eso se los pregunto a los dos, hay gente que le dice a uno, bueno, pero la política regional ha sido así toda la vida, con la izquierda, con la derecha, con el centro, con el delantero, con el otro, con etcétera, con lo que sea que haya habido, siempre la política regional se adapta. Entonces, ¿por qué no logramos salir de eso, pelados?
O sea, ¿por qué no logramos salir de esa lógica transaccional donde las regiones tienen esta relación con el Congreso y el Congreso con el Ejecutivo? O sea, ¿estamos condenados realmente a esto? Estamos en un escenario cíclico. ¿sí? Ajá. Y ahora, yo te digo algo, digamos, y ahí espero también, es importante que nuestra audiencia se prepare para nuestro informe, porque en nuestro informe nosotros planteamos esa categoría de la puerta giratoria de las estructuras burocráticas. ¿Puede empezar a explicar un poquito de esa pregunta, Lau? ¿En qué sentido? Resulta y pasa que estructuras burocráticas que nacen, son de cero, llegan de cero, no llegan con vocación política de servir, llegan con la vocación de construir una estructura que perdure en el tiempo, que te permita a ti traspasarle al uno, al otro y al otro. Entonces la política se está entendiendo como empresa. La empresa familiar donde yo te paso de un lado a otro, te voy pasando a mis siguientes generaciones el poder. Y eso es absurdo. ¿Y qué dice el profesor Isaac? Yo concuerdo con lo que acaba de decir Diego en la medida en que la política, sobre todo la política regional, se ha convertido, yo no sé, pongámosle una fecha, unos 30, 40 años para acá, en una empresa literal que lo que busca es tratar de lucrar a ciertas familias. Entonces, lo más irónico o absurdo de todo el caso es que muchas de esas familias son empresas en sus territorios, como la familia Chagüí, que de hecho es una familia de agrónomos que se han formado en el territorio, que tienen grandes empresas, no sé qué tal, pero no les es suficiente. Proagros del Sinú se llama la empresa. Que además, si no estoy mal, tuvo una relación con el escándalo de Agroingreso Seguro, sí, adicionalmente, claro. Porque fue uno de los beneficiados el papá de Julio Chagüí fue uno de los beneficiados de Agroingreso Seguro. Entonces, lo que quería decir es como me parece aún más absurdo el hecho de que son empresas constituidas en el territorio, que tienen una forma pues, corporativa de funcionar y todo eso, pero adicionalmente quieren optar por tener todo el poder político posible para poder terminar de cumplir todas sus pretensiones o siempre buscar el beneficio como familia y como empresa. Entonces, es muy en esa dinámica y muy en esa lógica. Ahí la pregunta que hay que hacerse, Lau, es, entonces, ¿cuál es el rol real de los partidos políticos? Porque, gran pregunta. De hecho, aquí nosotros tenemos una discusión y yo, por ejemplo, defiendo la figura de los partidos políticos. Además, dicto una clase que se llama partidos políticos, o sea, me toca. Pero lo que se deja ver es que son los partidos políticos tradicionales los que tienen la mayor cantidad de cuestionados en este informe. El Partido Conservador, el Partido de la U, el Partido Liberal. Entonces, son cómplices de toda esta, digamos, depravación de la democracia, porque es que técnicamente la democracia es precisamente para que ciertas personas representen sectores en pro de su beneficio, digamos, pero en las condiciones de un Estado y de una democracia, no en las condiciones de una compañía o de una empresa. Eso fue el profe Isaac para nuestro podcast del momento. Y es que ahí hay un punto antes y es, Isa, ningún congresista sobrevive 2 periodos sin gobierno. Tal cual. Entonces, chan. Y si nos ponemos a ver la carga burocrática que tienen. Pero bueno. Sí, mira cómo es esto de curioso. Y el último dato. Todo clan tiene fichas por lo menos en 2 o 3 partidos. Eso es una cosa coquetísima, porque prima el clan sobre el partido y el partido dice, mi culpa no es. Incluso, para que veamos un punto de nuestro informe y que entendamos eso, nuestro concepto clanes no está para nada desactualizado. ¿En qué sentido? Se revive con cada nueva generación. Que 4 de cada 10 candidatos son candidatos de clanes políticos o tienen relación alguna con una estructura de clan por medio de operadores políticos o por medio de estructuras políticas que hacen y dan votos a los clanes. Chan. Por ahí vamos a tener que hacer como con las gatinovelas, ¿no? La próxima cosa ponemos el cosito de miau, 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 miau. Qué tristeza todo esto. Mire, no sé si me alcanzan a escuchar los oyentes y los televidentes. Ahí es Iván Gallo en secreto. Pero ha sido un éxito tan grande que no vamos a poder hacer la selección que habíamos propuesto. Al principio yo les prometo que voy a hablar de Borgen y de VIP y de House of Cards la próxima semana, porque es que tenemos preguntas del público. Hay público. Okay. ¡Bravo! Aprovechemos estos minutos. Gracias, amado público. El gobernador de Córdoba es Erasmo Zuleta Bechara.
qué coincidencia, hay unas señoras metidas en el cartel de la hemofilia que tienen el mismo apellido. ¿Es coincidencia o son familiares? No, hacen parte de la familia. De la familia Bechara. De la familia Bechara. Resulta y pasa que es que casos como el cartel de la hemofilia son casos que ocurrieron en Córdoba, pero que demostraron un poco la lógica de cómo las familias en Córdoba se comportan, las familias políticas. Y entonces resulta y pasa que tú te das cuenta que los Lions están amarrados con los Chagui, pero los Chagui están amarrados con los García Pineda, y los García Pineda luego están amarrados con Barguil, y Barguil está amarrado con los Bechara, y es un círculo. Pero es que absoluto. se casan Es un círculo entre del clan. ellos, que Isaac, dígame que no estoy diciendo mentiras, se Sí. casan entre ellos. No, y son familias Grandes súper bodas. influyentes en el departamento, Claro. todas, y terminan todas conectadas, o sea, sí, los Bechara, los Barguil, mejor dicho, hay muchos apellidos propios del departamento que terminan, así como dice Diego, teniendo una conexión circular entre ellos, que vuelvo y digo, en pro de sus propios intereses. Es que Incluso Córdoba tuvo un tema, y es Córdoba es una zona bien compleja en materia política del país, porque también ha permitido los clanes poder tener una conexión con los departamentos aledaños. Entonces, muchas de las cosas que hay en Córdoba, en casos como el cartel de la hemofilia o en casos de corrupción de Córdoba, tú vas a encontrar que está mencionada gente de otros clanes políticos de departamentos aledaños al departamento de Córdoba, porque no se ha vuelto exclusivo el negocio para la familia. Ya lo hemos ampliado para llegar a más poder. Claro, es que es como en la empresa privada. Una familia empieza con su familia empresa, va creciendo, luego termina volviéndose una gran corporación con muchas redes, núcleos, etcétera. Pero pues al final de cuentas eso no le va a quedar a usted o a mí, ciudadano. O sea, eso no se va a revertir en mejores vías terciarias en su departamento y por supuesto no se va a revertir en prevención de este riesgo que nos tiene hoy con Córdoba inundada. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?